En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes pues una experiencia relacionada con este tipo de ventilador. Como pueden ver, es un ventilador de 3 velocidades y tiene un temporizador. El problema que está dando es que no reacciona cuando se le conecta a la corriente eléctrica, es decir, como que no le llega la corriente. Es uno de los problemas que tiene. Otro problema que tiene es que el eje no gira. ¿Ven? El eje está pegado. Vamos a ver cómo destrabarlo y cómo hacer las comprobaciones necesarias para encontrar la causa de por qué no responde a la corriente eléctrica y pues ponerlo en funcionamiento. Por acá podemos ver otro problemita que tiene. Esta palanca es la palanca de accionamiento del mecanismo de cabeceo lateral del ventilador, pues está desenganchado y parece que se le rompió la base en donde se sujetaba. Pues vamos a ver entonces qué podemos hacer por restaurarlo. Con relación a cómo destrabar un eje, pues por acá les dejo un enlace en un video donde explicamos paso a paso cómo hacer la restauración minuciosa de este problema, es decir, la reparación de este fallo en donde el eje está trabado. ¿Okay? Ahí para que ustedes puedan ver esos detalles si lo consideran necesario. Y también pues habíamos visto ya, tenemos otro video por ahí, por acá les dejo el enlace a un video que trata sobre el mecanismo de oscilación lateral cuando el mismo es de tipo eléctrico. En este caso vemos que es tipo mecánico, lleva un tornillo sin fin que acciona unos engranajes y hace pues al final que el ventilador haga desplazamientos laterales. Este es de tipo mecánico, entonces vamos a ver cómo también podemos restaurarlo. Para comenzar, asegurémonos de que el cable de corriente esté desconectado. Seguidamente quitamos estos tornillos. Por acá entonces podemos levantar la tapa del ventilador, está cubierta, y pues acá tenemos a la vista el selector de velocidades y el temporizador. Puedo ver que acá hay dos cables que fueron anteriormente ya descubiertos, fueron tratados, quizá intentaron resolver el problema, pero bueno, vamos a ver nosotros cómo podemos hacer nuestra parte, ¿ok? Estos dos cables azul y marrón son los que vienen del cable de alimentación del ventilador. Vean, cuando un ventilador trae temporizador, ese temporizador que nos permite usar el ventilador por, qué sé yo, por 2 horas, por 3 horas, y luego de ese tiempo de forma automática él se apaga, no tenemos que apagarlo manualmente. Cuando hay un temporizador o un ventilador, él siempre está conectado en uno de los conductores que vienen del cable de alimentación. Si este es nuestro cable de alimentación, vean, tiene dos conductores, uno marrón y uno azul. Entonces, si ustedes ven, el conductor azul del cable de alimentación va al temporizador. ¿Ok? Del temporizador sale por su otro terminal y de aquí va a lo que sería el selector de velocidades. ¿Lo ven? Del selector de velocidades van a salir 3 cables que son las 3 velocidades. En este caso sería primera, segunda y tercera. ¿Ok? Son 3 cables que vienen del ventilador y que se conectan al selector de velocidades. Entonces aquí estos son los cables que van al motor. Entonces, si estas son las 3 velocidades, obviamente el ventilador tiene que tener un cable de línea, un común, un neutro, digamos, que sería este rojo. Ok, 3 velocidades y un neutro en este caso, pero allá en el motor hay otros 2 cables que también se conectan con esto, y esos 2 cables son para el capacitor. Entonces al motor estarían llegando los 4 cables que ya vimos acá en el selector de velocidades, más 2 que son los del capacitor, por lo tanto serían de 6 cables. Este es un motor de 6 cables y de 3 velocidades. Por acá yo les dejo una lista de reproducción en donde hay varios videos enfocados en este tipo de motores de 6 cables, de 5 cables y de 3 velocidades. Cómo hacer las comprobaciones, cómo identificar las bobinas, cómo desarmar las bobinas para hacer una conexión desde cero. Eso lo tenemos ahí en la lista de reproducción si ustedes desean ampliarlo. Acá el asunto es el siguiente. Nosotros supimos que el ventilador no reaccionaba ante la llegada de corriente. Eso significa que puede haber en el sistema, en el cableado, puede haber una apertura, un punto en donde la corriente no pasa y por lo tanto no le llega al motor. Igualmente ese problema, cuando el motor no reacciona, podría ser por el fusible térmico. Si se quema el fusible térmico, el motor no va a reaccionar. Si se abren las bobinas, los alambritos se queman, los alambritos de cobre de la bobina, y puede ser que tampoco reaccione el ventilador, pues al romperse esos cables no va a pasar corriente. Entonces son las diversas
posibilidades, pero de todos modos, para nosotros descartar que haya apertura de las velocidades o de la bobina, entonces nosotros podemos hacer acá unas comprobaciones. Para este caso podemos medir entre el cable común, que es este rojo, y las 3 velocidades que ya están aquí, ya están identificadas, ¿verdad? Entonces sería medir entre este terminal, entre este cable y estos 3, para ver si hay valores de resistencia o si está el circuito abierto. Vamos a ver. Tomamos nuestro multímetro y lo configuramos en la escala de 200 ohmios. Podría ser en la de 2 kilo ohmios también. Ok, entonces vamos a tomar este cable que viene de la línea y que va hacia el motor, que le dijimos que es el común, y lo vamos a comprobar con respecto a los demás. Bien, ahí tenemos ya una punta de prueba en ese cable y vamos a ver entonces, esta sería tercera. Vamos a ver qué pasa con tercera, y dice que tiene un valor de 73 ohmios, 73.2. La segunda tiene que tener un poco más, ¿verdad?, de resistencia, y dice que tiene 118 ohmios, y la primera debe tener más que las otras dos. Dice que tiene 133 ohmios. Ok, esto nos está demostrando a nosotros que las bobinas están bien, ¿verdad? No hay bobinas abiertas, ni el fusible térmico tampoco está abierto. Entonces nuestro motor en la parte eléctrica está bien, le estaría llegando corriente, pero como les digo, hay un elemento ahí que está cortando el paso de corriente. Vamos a identificarlo. Ok, lo que hicimos entonces fue tomar uno de los conductores del cable de alimentación y que llega hasta el motor, y que luego del motor se devuelven 3 cables que son las 3 velocidades. Ya verificamos que está bien. Entonces nos falta el otro conductor del cable de alimentación que va por el temporizador, y que luego el temporizador llega al selector de velocidades. En este caso tendría que darnos continuidad, no un valor de resistencia. Es decir, tendría que ser 0 resistencia la que nos debe dar, porque si nos diera resistencia infinita, entonces significa que es probablemente que el circuito esté abierto. Ok, vamos a tomar entonces el conductor azul del cable de alimentación, le ponemos una punta de prueba y nos vamos hasta donde está el primer terminal del temporizador, que es donde llega el cable azul. ¿Lo ven? Vamos a ver. Ven, y ahí tenemos continuidad o 0 resistencia. Podemos ponerlo en continuidad también. Vamos a ver. Hemos configurado el multímetro en la opción de continuidad y vamos a ver, acá dice que hay continuidad, es decir, del cable de alimentación hasta el terminal del temporizador hay continuidad. Eso quiere decir que este cable azul está bien. Ok, vamos a ver entonces, de este terminal pasa a través de los contactos, la corriente pasa a través de los contactos por el temporizador y tiene que salir al otro terminal. Y como pueden ver, no está pasando corriente. Vamos a ver, ahí llega, pero aquí no sale. Vamos a ver entre los dos terminales del temporizador y como pueden ver, no hay continuidad entre ellos, a pesar de que tenemos activado el temporizador. Como pueden ver, debería estar para 60 minutos, pero bueno, no está. Ya vimos que el temporizador no está pasando la corriente a lo que sería el selector de velocidades, por lo tanto no se alimentarían las velocidades cuando activemos el ventilador. Entonces vamos a ver, vean, este temporizador dice que es de 180 minutos, es decir, 3 horas, pero resulta que este temporizador, pues encontrarlo en el mercado igual, pues un poco difícil. Podría haber uno similar, si ustedes quieren lo adaptan, o bien puentean el temporizador, de modo que entonces ya la corriente, al hacer un puente para que la corriente no pase por el temporizador, sino que pase directo de aquí, acá y al selector de velocidades. Es una posibilidad. La otra es, si ustedes quieren, lo pueden desarmar y bueno, a ver si se puede restaurar. Pero normalmente pues el temporizador se usa muy poco, pero si prefieren lo pueden reemplazar o repararlo. Quitamos este tornillo que sujeta al temporizador y aquí tenemos nuestro temporizador. Por lo que veo, tiene 2 tornillitos que pueden dar acceso al interior, y con suerte podríamos limpiarlo si es que los contactos estuvieran sucios, ¿verdad? Y ponerlo a funcionar. Ahí lo vemos en otro video cómo repararlo. De momento lo que vamos a hacer es puentear, unir este cable con este y eliminar el temporizador para que el ventilador funcione. Cortamos 2 cables. ¿Sí? Ahora le quitamos el aislante de esos cables y lo unimos entre sí. Podríamos hacerlo directamente desde acá, ya que anteriormente parece que le habían hecho un
un arreglo ahí, o intentaron hacérselo y dejaron ese cable sin aislante. Entonces, ¿ven? Lo tomamos y lo unimos entre sí. Y luego le ponemos cinta aislante. Y aquí lo tenemos ya listo. Entonces ya hemos restaurado ese punto del circuito abierto y lo hemos reparado. Entonces ahora, al conectarle corriente al cable de alimentación del ventilador y usar el teclado para las velocidades, pues nos va a funcionar con normalidad el ventilador. El temporizador, si ustedes lo desean, lo pueden dejar ahí pues para que no quede el orificio en el ventilador. Entonces lo ponemos de nuevo y le ponemos su perilla. Ven, ahí está el temporizador con su perilla, pero el temporizador ya no cumple ninguna función porque, como podemos ver, el conductor del cable de alimentación que antes pasaba por el temporizador, que era el azul, luego salía el rojo, ahora ese cable azul del cable de alimentación ahora ya no pasa por el temporizador, sino que pasa directamente al selector de velocidades de nuestro ventilador. De modo que omitimos el temporizador para rescatar el funcionamiento adecuado de nuestro ventilador. Entonces vamos a hacerle una prueba con corriente para ver qué tal funciona. Aquí tenemos ya un cable de pruebas de 120 voltios conectado a lo que sería el conector del cable de alimentación del ventilador. Ahora sí, tomamos el cable de prueba y lo conectamos a la corriente y activamos el ventilador en primera velocidad. Vamos a ver. Ahí lo tenemos en primera. Vamos a ver en segunda y tercera. Ahí está. Entonces, ok, este ventilador tiene las velocidades invertidas. La primera es la más rápida, la segunda es la intermedia y la tercera sería esta, la más baja. Segunda más alta y primera más alta. Ok, entonces amigos, así ya tenemos el ventilador arreglado, ya está funcionando. Les decía que para destrabar el eje, les mostré un enlace ahí al inicio para que vean cómo se puede destrabar el eje, limpiarlo y volverlo a poner a funcionar. En un próximo video vamos a tratar sobre este mecanismo, este componente que hay acá, que es el que se encarga de hacer que el ventilador cabecee hacia un lado y hacia otro mientras está impulsando el aire. Entonces este mecanismo suele dañarse y pues la verdad es muy necesario, porque obtener un ventilador en una sola dirección a veces no es muy conveniente. Necesitamos que el ventilador haga correr el flujo de aire en diferentes direcciones, es lo justo, ¿verdad? Entonces este se dañó. Vamos a ver en un próximo video entonces cómo arreglarlo, mis amigos. Espero que esta información sencilla les sea útil, porque como les digo, a veces se nos presentan problemitas que no requieren así mucha inversión, más que un poco de tiempo y algunas herramientas y muchos cuidados, por supuesto, para rescatar el funcionamiento de algún electrodoméstico que tenemos en casa, en este caso un ventilador. Aquí lo que queda es armarlo, ¿verdad? Por ahí en la lista de reproducción que les dejé con videos relacionados con ventiladores, pues se explica ahí cómo desarmar y armar estos ventiladores. Entonces, mis amigos, les agradezco como siempre. Gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios, por compartir nuestros videos. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad, amigos, en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Nos veremos en un próximo video, si Dios lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias, amigos.